Hola amigos y amigas, soy electrobudista, artista e ilustrador colombiano. El día de hoy quiero mostrarles un poco del proceso de creación del último libro que publicamos este año, libro de cómic que se llama Delirantes, que lo publicamos con la editorial Rey Naranjo, un libro en el que además de hacer las imágenes, pues también fui coautor junto con la profesora Olga Costa de la Facultad de Historia del Arte de la Universidad de los Andes y con John Naranjo, socio fundador de la editorial Rey Naranjo. Él también en este proyecto trabajó como guionista y coautor. Entonces yo les quiero mostrar un poco de detrás de cámaras de las imágenes, de cómo se construyó todo ese proceso de hacer un libro de forma manual, de forma, digamos, tradicional, análoga, dejando a un lado el color digital o el Photoshop o pues ese tipo de cosas que son pues muy comunes en la ilustración actual, y utilizando técnicas pues básicamente de hace muchos años y que requieren pues mucha mayor dificultad en la factura. Entonces les quiero mostrar un poquito de cómo se hizo ese libro. Bien, en primer lugar es importante aclarar que hay un concepto bastante difundido pero que no es tan cierto, y es que para hacer un buen cómic se necesita ser un buen dibujante, y pues personalmente no creo que eso sea cierto. Creo que para ser un buen ilustrador se necesita ser un buen dibujante. Pero para hacer un buen cómic o para ser un buen artista de cómic, lo que se necesita es saber tener un buen ritmo narrativo, es decir, saber contar una historia en imágenes y hacer un ritmo de secuencia en la publicación. Entonces lo primero que se hace son estas matrices guías donde se define la geometría de la página, teniendo en cuenta el formato y la forma en que se pueden dividir las viñetas. Entonces, en este caso, como pueden dar cuenta acá, esta división de página del mismo tamaño, si esas son hojas del mismo tamaño, en este caso está pensado para dividir la página en 3 franjas horizontales, las cuales a su vez se pueden dividir en ya sea en 2, en 3 o en una completa, ¿sí? Con las diferentes posibilidades de que no sean viñetas simétricas, idénticas, sino que pues vayan variando, y eso es lo que le da agilidad y continuidad a la historia. Obviamente cuando se llega a este punto pues ya se tiene que tener el guión más o menos claro, o mejor dicho, muy claro, para poder saber qué uso de viñetas se le va a dar, cuál va a ser la geometría de cada página, y saber si es un evento, una acción que requiere toda una viñeta o solo una pequeña, o sí. En este caso aquí tenemos una división de la página en 4, ¿sí? Teniendo la oportunidad de dividir esas 4 a su vez en 4, en 3, en 2 o en una franja grande. Entonces ese es el primer paso cuando se va a hacer un cómic, teniendo claro obviamente el tamaño, el formato de la página y el número de páginas que se van a hacer en la publicación. Lo primero es hacer este machote de cada página tal cual se va a pensar, y es un machote en el cual están pues básicamente ya las geometrías de las páginas, los ritmos, los diálogos, cómo van a ir. Incluso tiene ciertas anotaciones, aún todavía se guardan, y es básicamente la guía del trabajo y de la narración del libro. Es como la matriz de referencia. Posteriormente ya esa matriz de referencia se utiliza como guía para hacer los dibujos finalizados en tinta. Ya esto es básicamente el arte lineal sin color, tal cual va a ir en el libro. Estos ya son los artes finales que se usaron para imprimir. Entonces el proceso de esto, para hacerlo más eficiente, lo que se hizo fue, una vez estaban los dibujos en línea finalizados,
se realizó un proceso de digitalización y de escaneo. Luego se ampliaron los dibujos y se imprimieron en papel para pintar a mano. Bueno, esta es la versión, digamos, ideal de la colorización del libro. Es decir, esta fue mi primera propuesta para hacer el libro, pero esto tenía, bueno, mejor dicho, las características. Básicamente todo el texto era hecho a mano, no tenía viñeta dibujada en negro, ni tampoco la línea del dibujo es negra, es una línea siena y con algunos toques de color local. Es decir, no se usa negro, sino este color, el color específico, y va así también como frameless, es decir, la viñeta no está delineada en negro, sino con el color de fondo, y viene con borde redondeado. Por ejemplo, fíjense acá que tiene la viñeta, se incorpora con el globo de texto porque pues no está dibujado, así es un vacío. Digamos que es una forma muy elegante, muy sofisticada, pero muy poco realista de hacer el trabajo, porque si nada más me demoré 2 años haciendo el libro, incluso contando con asistentes y ayudantes en la colorización, con este proceso quizás se hubiera demorado unos 3 o 4 años más prácticamente de trabajo, porque pues es repetir el dibujo prácticamente de todo, viñeta por viñeta. Y aquí les voy a mostrar el resultado final. Estas son las piezas definitivas, para que vean cuál es la diferencia. Entonces, en este caso pues se utilizó una viñeta más convencional, efectivamente en línea negra, y el globo de texto viene en negro, y también pues el dibujo está en negro, lo cual pues ahorra mucho el trabajo, y pues da un acabado, digamos, un poco más tradicional, ¿sí? Digamos que este resultado, si bien es más bonito, también es un poco más, digámoslo, artístico, ¿no? No es, mejor dicho, lo que la gente está tan habituada en el lenguaje del cómic. Esto es un poco más cercano a lo que la gente está más familiarizada. Y finalmente se realiza el proceso de colorización a mano. Entonces el libro tiene 3 partes. Una parte en Bogotá, entre 1827 y 1835, que tiene un color particular, un color como del atardecer andino, en la montaña en Bogotá, muy amarillento, como un amarillo flan, por decirlo de alguna manera, con naranjas y rosados, pastel, y algunos toques de color en los personajes. Se maneja pues esta paleta en toda la parte de Bogotá. Esto está pintado en acuarela, algunos detalles con gouache. Y la segunda parte es cuando comienza pues la aventura del viaje. Tiene un color distinto, tiene un color más tropical, porque además es cuando ellos empiezan a ir hacia la costa. Empiezan primero en Honda, luego viajan por el río Magdalena. Entonces todo este color pues trata de ser mucho más saturado, mucho más vibrante, como queriendo transmitir esa sensación de calor que pues estos personajes de la élite bogotana no estaban acostumbrados al calor, ni a los mosquitos, ni a los zancudos, entonces pues como sufrieron en esta parte de la aventura. Entonces es un color como muy vibrante,
muy saturado, ¿sí? Como por ejemplo en esta viñeta que se ven ahí como sudando, como las pieles ya como sobre saturadas de color, como quemadas por el sol. Entonces pues toda la paleta obedece a ese tratamiento. Y ya cuando llega en Europa, pues la paleta cambia nuevamente y se utilizan unos colores un poco más fríos, violetas, lilas, azules. Esta por lo menos es la imagen famosa de la cuarentena, que se volvió como una premonición, porque pues lo hicimos el año pasado sin saber que nosotros estaríamos tal cual como Rufino e Ignacio en la cuarentena. Ay, bueno, y no, pues seguramente vieron acá pues que Rufino Cuervo, pues es un cuervo porque pues es un cómic, y entonces en ese ámbito la narración permite que uno juegue pues con esos detalles en otros, no sé, en un libro o en la investigación misma que iba a hacer Olga, pues ya eran detalles como un poco fantásticos. Esto, por ejemplo, es cuando llegan al Museo del Louvre, se entrevistan con los curadores, entonces es una paleta diferente, así como más fría y con otros colores. Entonces básicamente esos fueron los tres, como las tres etapas del libro, las tres etapas del viaje que se expresaron con paletas de color diferente. Y finalmente aquí tenemos el libro que logra capturar ya en impresión pues ese trabajo manual, análogo, de texturas, de color que se realizó en acuarela y en gouache. Entonces la idea de que el libro pues sea, o más bien que el arte sea en un tamaño mayor al del libro, es para que al momento de la impresión pues gane mucho más detalles, gane mucha más resolución y mucha más definición. Es decir, siempre es mejor trabajar más grande para luego disminuir el tamaño, que trabajar pequeño para luego ampliar. ¿Sí? Es decir, el detalle funciona muy bien cuando está grande y luego se vuelve más pequeño.